Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Oh, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías.
Es genial cantar a Dios. Nunca se trató de religión, nunca. Nunca fue así. Nunca nadie ha merecido el cielo. Nunca nadie está mereciendo el cielo ahora y nunca nadie va a merecer el cielo en la eternidad. Todo es por gracia y misericordia de Jesucristo. Todo es por gracia y misericordia del Señor. Y es una cosa increíble. Siempre las puertas están abiertas para volver a tener una comunión con Él. Si en este momento te has alejado, están las puertas abiertas. El Señor está ahí. Él nos conoce. Él nos ama. Yo me veo al espejo y me avergüenzo de mí mismo. Pero Dios no, porque vino a la cruz por mí. ¡Wow! Genial. Nosotros celebramos la victoria. No estamos tristes, porque Jesús venció. Y el cielo es un lugar de felicidad, no de pena. Así que vamos a dejar a Bastián López, porque nos va a compartir lo que sigue del capítulo 19 de Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hace sueño ya o no? ¿O no? ¿O estamos empezando recién? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el capítulo 19, con lo que estábamos compartiendo el día de hoy, ¿no es cierto? Es lo que, cierto día la tradición conmemora en esta fecha. Eh, Sabemos que ciertas fechas no son tan exactas en realidad, pero hoy día conmemoramos algo que es importante para nosotros, para el mundo cristiano, quizás por ahí. Ya, para los que por ahí nosotros, los que tuvimos la bendición por ahí de haber crecido en hogares cristianos, esto siempre ha sido algo muy solemne. Es una semana muy reflexiva, una semana que nos lleva mucho a un punto de inicio, genera una especie de hecatombe interior en los cristianos. Es algo que nos mueve el piso, en realidad. Creo que hay cosas difíciles de enseñar en la Biblia, por ahí Apocalipsis, por ahí Daniel, no sé. Pero yo creo que lo más difícil de enseñar es la pasión de Cristo. Creo que es algo tan profundo, es tan difícil de dimensionar que por ahí nos conmueve quizá el entender cuál fue el sufrimiento real de un Dios que se separa en sí, en parte, toma forma de hombre, viene, se despoja de su comunión con el Padre y vive entre hombres pecadores. Es como, no sé, es como caer en un pozo séptico. Es algo así de terrible para alguien que no es tan santo. Y entender eso, primero te vuela la cabeza y entender por qué, y no podemos entender por qué lo hizo. Eso es lo más tremendo. O sea, no se entiende por qué un Dios tan justo, tan santo, tan verdadero, hace este sacrificio y viene a morir por nosotros. O sea, eso es lo que tiene que volarnos la cabeza cada vez que lleguemos a estos versículos, a esta parte de la Escritura donde recordamos, ¿no es cierto?, la pasión de nuestro Señor. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, leyéndolo y estudiándolo un poquito, y yendo un poquito también atrás, como estaba Felipe, un poquito llevándonos al contexto, en la parte ¿no es cierto?, tradicional. El domingo pasado, no sé si ustedes vieron que andaban hasta en las calles vendiendo ramitas. Bueno, se celebra el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un tiempo antes, muy cerca de esto, es la entrada triunfal a Jerusalén, todo aquí el Mesías, acá, todos celebrando, digamos, a Cristo, la entrada triunfal a Jerusalén. Y unos días después lo estaban matando. Entonces, parecía que los chilenos no somos los únicos chaqueteros, de verdad. ¿Ah? Escogimos a Piñera, después lo odiamos, escogen a Boris, después lo odian. No somos los únicos. ¿Ah? Tenemos algo en común, parece, con los judíos. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo el ser humano tiene esa infidelidad. ¿Ah? Esa característica de ser tan infiel a algo que finalmente pudo haber sido por momentos verdadero y que vamos perdiendo en el tiempo. Y es algo que yo creo que el Señor permite que pase. Insisto, estas son fechas conmemorativas, pero finalmente igual nos sirven. Creo que son fechas que nos llevan a reflexionar de otra manera, nos llevan a recordar el inicio y volver a ese momento, a ese encuentro cuando te enamoraste de Dios y no importaba nada más. Y eso es lo que tiene que causar en nosotros esta semana. La pasión de Cristo tiene que causar en nosotros eso, un brío nuevo, tiene que ser casi volver a nacer como la primera vez. ¿Ah? Entonces vamos a ir a lo que nos convoca el día de hoy y también volviendo al contexto, ¿no es cierto? Vimos que
Se celebra, ¿no es cierto?, la tradición el Domingo de Ramos. Ayer fue, ¿no es cierto?, la captura supuestamente. Hoy día es la muerte y la crucifixión de Cristo. Mañana es como un día reflexivo. Muchos dicen, o aparte, bueno, estas personas interpretan que ese día, ¿no es cierto?, que Jesucristo en la tumba es el día que viaja, va al infierno, le predica, ¿no es cierto?, a los que encadenados, etcétera. Algunos dicen que no, que eso pasó antes, etcétera. Pero bueno, ir como en estas etapas nos lleva hoy día al punto de la muerte de Jesús, la crucifixión misma y el punto final, ¿no es cierto?, donde el Señor termina esta parte de la tarea en supuestamente un Viernes Santo, ¿cierto? Entonces, en este episodio, nosotros vamos a ir viendo cómo el Señor va, como decía Felipe en el estudio anterior, cómo hay cosas que se van asociando. Por ejemplo, el Pesaj, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Pascua, que finalmente era una fiesta solemne, y vamos a ver por qué el tema de no que tenía que cumplirse la profecía de que no le podían quebrar un hueso, ¿no es cierto?, al Señor, porque era lo que decía más o menos Felipe. El cordero del holocausto tenía que ser intachable, ¿ya? Entonces, cuando llegaba al momento del sacrificio, no podía tener ningún defecto. Por tanto, una pata quebrada de un cordero no era un cordero apto para el sacrificio. Por tanto, el sacrificio de Cristo no podía quebrarse un hueso porque así lo estipulaba, ¿no es cierto?, el símil que el Señor hace, perdón, sobre nuestro Señor Jesucristo en el momento de el encuentro con Juan el Bautista. Aquí es el Cordero, ¿no es cierto? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, tenía que ser perfecto en su sacrificio. Ahí había una parte que tenía que cumplirse de acuerdo a lo que era el estatuto, ¿no es cierto?, de este Cordero en sacrificio. Y también tenía que ver que lo querían hacer rápido, porque como decía el Felipe, se acercaba, ahí empezaba el otro día la fiesta solemne real de la Pascua. La gente venía llegando a Jerusalén, pero empezaba ahí, por tanto había que sacar los cuerpos rápido. Entonces, para sacarlos rápido, pasar a piola lo que habían hecho, porque en general la religión y todo lo que tiene que ver con la parte, ¿no es cierto?, falsa de todo este sistema, hace que querían matar a un inocente, pero querían sacarlo para que cuando empezara la fiesta, aquí no había pasado nada, señores. Esa era la idea, empiezan a apresurar, ¿no es cierto?, el acto de la crucifixión y querían quebrarle las piernas a Jesús, pero se dan cuenta en ese momento donde vamos a ir retomando lo que venía enseñando Felipe, que Jesús había expirado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar en el versículo, íbamos en el 31, ¿no es cierto? Entonces dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿ven? Era la preparación, todavía no estaba en la fiesta en sí, en la preparación. Recuerden que es una fiesta que duraba 7 días para los judíos y 8 para los de la diáspora. Tenían un día más porque supuestamente había una corrección en el calendario para que pudieran llegar, etcétera. Tenían ahí una diferenciación. Entonces era una fiesta que duraba 7 días, pero antes de empezarla había que borrar la huella del delito. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al que estaba, al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, ¿no es cierto? Y aquí se cumple, ¿no es cierto?, la profecía de que ningún hueso de él iba a ser quebrantado. Eso se encuentra en varios pasajes de la Biblia, pero me gustaría que, para entender por qué era así, que vayamos a Éxodo 12, del 37 al 47, y vamos a ver por qué se celebraba esta Pascua. Éxodo 12. Usted tiene que entender que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fue un llamado de emergencia, como diría un gran poeta antiguo de los años 2000, ¿ah? Eh, entonces, él, ¿no es cierto?, el Señor, en este caso, llama al pueblo, se lo hace salir de la nada. Entonces, ¿por qué era la fiesta de los panes sin levadura? Netamente porque ellos al momento de salir no alcanzaron a leudar masa. Entonces, en esa salida de urgencia tuvieron que hacer pan de manera rápida. El pan en ese tiempo la levadura tenía que fermentar para que fuera un elemento que leudara la masa, por tanto tenía una preparación, la cual en ese momento no se pudo hacer. Y eso es lo que ellos conmemoraban, que esos días tuvieron que comer panes sin levadura, ¿ok? Y dice, y esto fue una instrucción de manera que los judíos lo hicieron así. Dice, Éxodo 12, del 37 en adelante, dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 700.000 hombres a pie, sin contar los niños. Imagínense, eran sido por lo menos 1.000.000 de personas.
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Recuerden que también con los judíos salieron muchos extranjeros. ¿Ya? Tema hoy día controversial. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. No había el tiempo, no se había dado el tiempo para que la masa leudara, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Recuerden que todo esto fue rápido, la gente de los egipcios quería que se fueran rápido por todas las plagas que estaban sucediendo, que inclusive la gente le regalaba cosas para que todos váyanse rápido. Ojalá un avión, un taxi, algo para que salgan rápido de acá. ¿Eh? Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿no es cierto? Dice que fueron 430 años, imagínense. 430 años de esclavitud. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano, comprado humano, siervo humano comprado por dinero, comerá de ella después que lo hubieses circuncidado. Recuerden que eso era una especie como de proselitismo, ¿no es cierto?, para los extranjeros, para que pudiesen participar de la comunión con los israelitas, ¿no es cierto? Y esa noche, ningún extranjero comerá. Además, todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que los hubiere circuncidados. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Había un porqué, ¿ok? Ahí entendemos por qué había una parte de la profecía de Cristo que tenía que configurarse de esa manera. No tenía que haber un hueso quebrado, y eso también lo dice Salmos después más adelante. Vamos avanzando, ¿no es cierto? Vemos cómo entonces finalmente lo de los panes y levadura y la Pascua tenía que ver finalmente con esta salida rápida de Israel. Vamos avanzando entonces, y aquí yo quiero ver algo con ustedes que tiene que ver con el agua y la sangre. Vamos avanzando, ¿no es cierto? No pudieron quebrarle las piernas, pero dice el 34, Juan 19, 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no es cierto? Acá es algo que no todos los evangelios nombran, es llamativo, y vamos a ver algunas cosas que se van complementando los sinópticos y nos llevan finalmente como una conclusión súper interesante. Por ejemplo, eso de yo soy que contaba Felipe no aparece en los otros relatos de la Escritura, es llamativo. Cuando es un episodio, no sé, cuando uno lo escucha es como, wow, así como que el Señor diga, yo soy, que pum, toda tierra, es como, canta autoridad, ¿no es cierto?, en una pura palabra. Entonces, aquí vemos que esto también es un versículo que es llamativo y que aquí Juan nos narra, y nosotros tenemos que ver que dice el 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Y en esto del agua y la sangre, ¿no es cierto?, hay un montón digamos, de interpretaciones que tienen que ver que por qué hay un efecto, dicen, físico del ser humano que hace que se produce ese fenómeno, pero para interpretación muchos de las personas estudiosas de la Escritura dicen que tiene un porqué también, ¿no es cierto? La sangre habla, ¿no es cierto?, del sacrificio realizado, ¿no es cierto? El pecado se pagaba con sangre, ¿ok? Por tanto, la sangre habla, ¿no es cierto?, de ese momento de redención al ser humano, y el agua habla, ¿no es cierto?, de la limpieza y la purificación de ese mismo sacrificio. Ese es como algunos lo interpretan de esa manera y lo llevan a ese todo. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo, ya lo habíamos visto. Y también otra Escritura decían, mirarán al que traspasaron, ¿no es cierto? Esto se va a cumplir en el pueblo de Israel, en el día del lamento de Jacob. Dice la Escritura que habrá gran llanto cuando ellos se den cuenta que mataron al Salvador. O sea, va a venir un día en que Israel se va a dar cuenta de lo que hicieron, es el lamento de Jacob. Vamos a entender por qué el agua también representa vida. Vamos a Romanos 3, de 21 al 26. Y aquí vemos el porqué de la redención, el porqué de la sangre, el porqué del agua. Finalmente, cómo el Señor siempre en estas cosas tan simbólicas nos va dejando tantas enseñanzas que podemos, digamos, ir dibujando. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada
por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no es cierto? La redención, el acto redentor, la sangre, ¿no es cierto? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿no es cierto? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto es genial. Escuchaba una conclusión que ustedes saben que siempre se cuestiona la existencia de Cristo, ¿verdad? Y la verdad es que es incuestionable. Inclusive ningún historiador ateo serio va a cuestionar que existió Jesús. Eso no es incuestionable. Entonces siempre lo que se cuestiona es el tema de la resurrección, ¿no es cierto? En la cual nosotros creemos por fe. Obviamente nosotros creemos por fe en el acto de la resurrección. Pero ojo que hay varios relatos históricos de historiadores que hablan que mucha gente vio a Jesús después de su muerte. Y son datos aislados no por historiadores ni por así decirlo, ministros cristianos en sí, sino que son datos históricos de cosas que se relatan, que son muy llamativas. Entonces finalmente, él en una discusión con un ateo llegaban a una conclusión que ese pasado si es que Cristo no hubiese resucitado. Y es probable que si lo viésemos así, el sacrificio de Cristo ya era perfecto, o sea, hubiésemos sido limpios de pecados. Pero, ¿qué ganamos nosotros con la resurrección? Ganamos vencer al pecado, ¿no es cierto? Vencemos a la muerte y tenemos vida eterna, que esa es nuestra esperanza. Por eso que tenemos que siempre afirmar con dientes apretados la resurrección. O sea, no puede ser algo que pueda cuestionarse. Y ahí donde está la victoria final de todo el proceso de Cristo. Amén. Entonces, vamos a Hebreos 1, del 1 al 3, que también es importante entender qué nos da este sacrificio. Y hay algo que queda escrito, vamos primero a Marcos, que aquí hay algo que no se narra en el momento que el consumado es, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice consumado es, que no se narra en el libro de Juan, pero sí está en el libro de Marcos 15, y que es también igual de power como ¿no es cierto? El pasaje donde el Señor dice yo soy. Creo que este pasaje que narra Marcos es tremendo. En el mismo acto de la exhalación final de Jesús, ¿no es cierto?, cuando entrega su espíritu. Esto es muy, muy fuerte y tiene una simbología para nosotros fantástica desde el punto de vista donde se rompe, ¿no es cierto?, ese límite que había entre Dios y el hombre y donde el sumo sacerdote ya no iba a ser necesario para poder llegar a la gracia de nuestro Señor. Marcos 15, 36 al 39, ¿cierto? Ahí retomamos un poquito, volvemos atrás donde Felipe nos contaba en ese momento que el Señor pidió beber. 15, 36 al 39. Sí, 15, 36 al 39. Dice así. Y corrió uno y empapando una esponja, ¿no es cierto?, en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Igual había una cuestión, un morbo de la gente ahí, siempre todos los que estaban mirando, pero vamos a ver que aquí hay tres, por así decirlo, héroes inesperados en estos relatos. Hay tres héroes inesperados que finalmente vamos a ir viendo que aparecen en esta parte de la narración de Marcos. Y bueno, vamos avanzando, dice en el 37, más Jesús dando una gran voz, expiró, ¿no es cierto? Y dice el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y quién estaba ahí? Dice, y el centurión que estaba frente de él, miren lo que testifica este tipo, viendo que después de que la mar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Wow! Una conversión in situ. Imagínate cómo tuvo que haber sido esa experiencia del centurión frente al Señor mismo, ver ese acto. Dice, ¿no es cierto?, que la tierra tembló, el velo se rasgó y darse cuenta, wow, ¿qué hicimos? Este de verdad era el Hijo de Dios. O sea, tuvo que haber sido algo tremendo. Yo creo que ese tipo jamás fue el mismo. Después hay varias narraciones que tienen que ver digamos, con textos que tienen que ver con el mundo católico, que tienen que ver con la tradición, que hablan del centurión, le han hecho películas y cuestiones que no salen en ningún lado. La verdad que son como relatos como un poquito de fábula, pero yo creo de verdad que este tipo tuvo que haber sido otro después de toda esta situación. Y vamos avanzando entonces, volvemos a Juan y vamos viendo, ¿no es cierto?, que dice el versículo 19, ¿no es cierto?, Juan 19:37, y mirarán
mirarán al que traspasaron. Dice, después de todo esto, aparece otro, un incógnito lleno de valor. Recordemos que los discípulos abandonaron al Señor. Ellos se fueron, huyeron. Lo únicas que quedaron fueron las mujeres, que, valga la redundancia, generalmente son las que son la mayoría de las congregaciones. Las cosas como son, lamentablemente. Y todos huyeron. Y los que quedaron fueron las mujeres, ¿no es cierto? Felipe recién nos comentaba quién eran. Pero hay una persona aquí que tiene un rol fundamental. Y vemos como una persona que había estado en secreto, dos personas que habían estado en secreto, en el momento de los que hubo, como se dice en buen chileno, aperraron. ¿Ah? Y aperraron de verdad. Y quiero mostrarles después los dos relatos también, verlo en Juan, lo que hizo José de Arimatea y lo que hizo en Juan y lo que hizo en Marcos, que hay una descripción bastante interesante de cuál fue la actitud de José de Arimatea para solicitar el cuerpo a Pilato. Vamos primero con la versión de Juan. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, recordemos que era una persona de posición, era un noble, era una persona de dinero, ¿eh? Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Acá podríamos tener una interpretación bien chilena, ¿eh? Recordemos que el tipo era con Lucas, era noble, llegó a Pilatos como si nada, pituto, ¿ah? Un buen pituto, pero bien, pues el Señor usa y se hace valer de cualquier cosa, porque créeme que quizás si llegaba Pedro lo iban a estar cascando, ¿no? Pero el tipo era un tipo de posición. Entonces, Pilato, tenías que entender tú igual que quedó, independiente que Jorge tiene toda la razón en lo que dice, que Pilato finalmente fue un tipo que tuvo la decisión en sus manos. Muchas veces dicen, no, Pilato no tuvo la culpa, se lavó las manos, pero ese acto fue para descartar la real responsabilidad que tuvo él en la muerte de Jesús. Él es culpable de la muerte de Jesús. Él pudo haber detenido eso, sabemos que esto tenía que cumplirse, pero vamos al hecho de que él tuvo y escogió crucificar a Jesús, independiente que él haga el acto de lavarse las manos. Y en este sentido aparece, ¿no es cierto?, José de Arimatea, y me gustaría ver que volviéramos a Marcos, para ver cómo lo narra Marcos. Aquí hay una actitud, habla de la actitud un poquito de José de Arimatea, es súper interesante, de cómo lo hace, cómo solicita o de qué manera llega a donde Pilato. Insisto, quizás por ahí uno leyendo entre líneas llega a la conclusión de que quizás había algún grado de cercanía entre ambos, estaban en cierto roce social. 15:42 es donde, digamos, Marcos 15:42, donde José de Arimatea, en la versión de Marcos, va a solicitar el cuerpo de Jesús. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, ahí queda claro que era un tipo, ¿no es cierto?, de una posición social alta, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Una decisión, una convicción, era un tipo que sabía que Dios lo estaba llamando a hacer algo increíble. Y ustedes ven como él, que dice Juan que estaba en secreto, en el momento de los que hubo, fue capaz de ir osadamente, me imagino un tipo que entró corriendo, no la pensó tanto y fue y dijo, ¿sabes qué? Me lo llevo. Yo creo que como que el diálogo que nos dan a entender es que finalmente fue como, viejo, me llevo el cuerpo. No fue como algo como, oiga, ¿sabe que usted, mire, tendría la posibilidad así de por ser? ¿Ah? No, se nota que la decisión que tenía José de Arimatea por llevarse el cuerpo de Jesús era, dice, osadamente, él entró, tuvo que haber entrado en el lugar, viejo, me llevo el cuerpo, listo. Ya, sí, llévatelo, una cuestión así. ¿Cachai? O sea, vemos cómo José de Arimatea tuvo un rol fundamental en lo que fue la sepultación, ¿no es cierto?, de Jesús. Vamos avanzando, volvemos a Juan, ¿no es cierto? Juan 19, versículo 39, y acá aparece el tercer incógnito de esta historia. Bueno, no tan incógnito, sabemos que había aparecido en este mismo libro, en el capítulo 3. Jesús se encuentra con Nicodemo, se encuentra, ¿no es cierto?, a solas, escondidos por ahí en la noche para no ser vistos. Aparece Nicodemo. Dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. Otro más vino trayendo un compuesto de mira y de aloes como 100 libras. Otro más que en el momento que hubo que dar cara, como dicen, la dio. O sea, un tipo que se quemó y se mojó las patitas en el momento que debía hacerlo. O sea, imagínense las personas que usó Dios. Un centurión, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Dónde están los que lo amaban? Señor, si tú mueres, yo iré. Queremos estar los dos sentados, el Álvaro y el Felipe al lado tuyo.
Entonces finalmente todos arrancaron y los tres héroes finalmente de este día son un centurión que reconoce a viva voz frente a la cruz, porque esto era un morbo, la gente se ponía a mirar esto, y créanme que era así, era un espectáculo de morbo. No es que la gente estaba de lejos mirando, no, la gente lo miraba, los soldados, dice la escritura, ¿no es cierto?, que se burlaban de él, lo escupían, es una cuestión bien de morbo. Los otros esperando a ver si Elías venía a rescatarlos, también dice por ahí una versión. Entonces, ojo, ojo, que esto era morbo y los tipos cuando hubo que hacer un acto de valentía, que finalmente nosotros sabemos que el Señor es el que pone el querer como el hacer, cumplieron, pero fueron obedientes. Y a veces por ahí es el gran pecado de la mayoría, y aquí atacaría a nosotros como género, viste que está de moda la palabra, a los hombres. ¿Eh? Quizás por ahí siempre es como que finalmente nos damos cuenta que a veces nos faltan, digamos, ese coraje a veces para obedecer finalmente algo, un llamado de Dios que va a tener un costo, como lo decía Jorge, va a tener un costo. Seguir a Jesús no es gratis, siempre va a tener un costo, va a tener un qué dirán, etcétera, el que seas observado más que la mayoría, que cuando tú cometas un error se va a exponer de esta forma. ¿Ah? ¿Ah? Porque los otros pueden hacer lo que tú quieras, pero el hecho de que tú cometas algún error, créeme que vas a ser expuesto. Satanás va a querer evidenciar, juzgarte y exponer tus errores delante de la gente, va a ser escarnio de parte de él hacia ti. Vamos con los últimos versículos, ¿no es cierto? Juan 19:40 y dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí también hay algo que puedes leer entre líneas, que aquí los que se llevaron el cuerpo, José de Arimatea y Nicodemo, ¿qué hicieron? Se metieron la mano al bolsillo, señores. ¿Eh? Aquí eso no lo dice específicamente, pero dice claramente que encuentran un sepulcro nuevo y eso no era gratis. Ellos fueron, compraron un sepulcro y sepultaron al Señor. O sea, hicieron toda la peguita que tendrían que haber hecho los apóstoles, y los compadres tuvieron el valor, escucharon el llamado de Dios y lo hicieron. Créanme que va a ser interesante conversar con esos tipos en el cielo, así como fue, una cuestión genial, ¿no? Y bueno, para concluir con lo que estábamos viendo, finalmente vemos cómo el Señor muchas veces puede usar a personas que parecieran no ser las indicadas. El Señor siempre se hace gusto de usar a los que parecieran que no fueran los idóneos, a los que parecieran que no son los calificados o los de peor reputación a veces. Y eso es gracia. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos hoy día como acceso libre con este velo que fue rasgado desde arriba abajo. Tenemos entrada libre al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y me gustaría terminar con un versículo emblemático, ¿no es cierto?, que fue una profecía que se hizo mucho tiempo antes en el libro de Isaías 53:5, un versículo emblemático, por ahí característico, que siempre se saca, ¿no es cierto?, en días como estos a relucir, eh, y que algunos quizás por ahí ya lo sabemos más que de memoria, pero siempre tenemos que entender que esto no fue gratis, señores. Esto tuvo un costo y costó la sangre del Creador. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a ese sacrificio, al sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, tenemos acceso libre a su gracia solamente en el nombre de Jesucristo. Camino, verdad y vida. ¿Veremos? Señor, te damos gracias por lo que tú nos hablaste, Señor. Te pedimos que tú seas renovando nuestras fuerzas, Señor, que estos días sean de reflexión para nosotros, que podamos volver a ese punto, Señor, donde no nos importaba el que dirán, y que volvamos a tener esos bríos, esos que tuvieron José de Arimatea, Nicodemo, Señor, y el centurión. Danos las fuerzas, Señor, para llevar tu nombre a quienes no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, wow, genial, 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 genial. Saben que hay una cosa, y nosotros estamos cumpliendo 4 años acá. Y yo les quiero decir algo. Santiago Majanaín es un lugar abierto. Es un lugar abierto. No creemos que el evangelio es para toda persona, toda persona.
No está descalificado aquel que no tiene dónde caerse muerto, por así decirlo, ni tampoco la persona adinerada. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque muchas veces el Evangelio se quiere dar como que está puesto en cierto lugar de la sociedad, y eso es un error. Los héroes están en todos lados. No se es héroe solamente porque tú estás en determinado lugar de lo social o de lo histórico. El momento, lo de José de Arimatea, wow, me voló la cabeza. Fue genial, llegó y entró. Nosotros estamos puestos para llegar y decirle a la gente, Cristo te ama. Nosotros no tenemos que temer, no tenemos que asustarnos, no tenemos que ser personas que estamos escondiéndonos, tenemos la verdad de Dios, tenemos las llaves para que la gente pueda conocer, liberarse de la esclavitud, del pasado, de los traumas, de los daños, de las traiciones. Dios quiere librar a las personas y les quiere dar libertad en todo aspecto. Nosotros de repente, ¿cuántas veces vemos dentro del mundo de la religiosidad que no puedes hablar así, que no te puedes vestir acá, que no puedes ganar dinero, que tienes que hacer esto, que tienes que... Pues todas son cosas humanas. Humanas. Esto va mucho más allá que una religiosidad o un grupo de personas. ¿Saben ustedes que a lo largo de la historia, cuando la fe queda en manos de grupos que convierten la fe en poderes eclesiásticos y económicos, se pierde la fe pura? Nunca se trató de ningún tipo de iglesia. Jesucristo no vino a formar, no dijo evangélico ni católico. Dijo, todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Y sabes qué, si tú quieres ser parte de esto, nosotros queremos que Dios nos use. De verdad. No tenemos ningún prejuicio de nada, ni vamos a entrar nunca a ser un servidor humano. Queremos servir a Dios. Y queremos que la gente conozca al Señor. No tenemos límite dentro de lo que Dios quiere hacer. La libertad es plena y total. Es tu decisión. Tu decisión servir y seguir al Señor o no servirlo. Nada más está ahí. Me gustó mucho José Arimatea. Quiero conocerlo. Siempre que... Eso fue muy bueno. Y te voy a decir otra cosa que también hay que entender. Si queremos servir a Dios, ya no lo hagamos de la boca para afuera. Seamos servidores de Dios y en un 2x3 vamos a estar delante del Señor. Yo no quiero llegar avergonzado. Mi oración cada día es, Señor, acá estoy, que se haga tu voluntad pese al costo. Te voy a decir otra cosa más. Si Dios empieza a hacer una obra acá, te lo puedo asegurar, vamos a tener muchos enemigos. ¿Y quiénes van a ser nuestros más duros enemigos? ¿Te los digo? Vamos a tener el fuego amigo, entre comillas, como nuestro mayor enemigo. Y eso siempre fue así. Siempre fue así. Porque la fe real crea anticuerpos, crea enemistades. Es increíble poder caminar en una aventura en la cual Dios te quiere llevar. Fíjate lo que pasó con Chuck, que ahora están haciendo la película Jesus Revolution. ¿Ustedes creen que fue fácil para Chuck? Nunca fue fácil. Es que nunca fue fácil. Nunca ha sido fácil. Siempre va a ser difícil. Pero el camino es más glorioso que hay. Mira, vamos ahora a tener un tiempo vamos a salir 5 minutos y después vamos a tener un tiempo de adoración, cantémosle a Dios y un tiempo de oración y vamos a disponernos las manos del Señor porque todos los que estamos acá necesitamos de Dios. Todos los que estamos acá, estoy seguro. Necesitamos que Dios nos llene, nos dé fuerza, nos dé valor. Que seamos optimistas en el mundo más oscuro que hay. Y que podamos ser realmente una mano, un puente para aquel que está perdido afuera, ya sea por acá cerca, en el último lugar del mundo, donde sea. Porque Dios quiere salvar a las personas, porque Él ama su creación. Así que vamos a tener como 5 minutos si quieren comer algo. Si se dieron cuenta, los esposos hicieron ricos cookies, perdón, no las esposas. Fueron las mujeres las que hicieron los cookies.